Bat, egoki bada, 2017ko azaroaren 30ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Sergio? Bai. Bai. Pepek? Sí. Bai, Basauri baik. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EJ? Ados. Ederto, urrengo puntua mesedez. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko azaroaren 21etik abenduaren 14 arte egindako dekretuen barri emotea. Estekuni buruz, bai. Sí, yo tengo aquí un decreto que es el número 3784 del 2017, en el cual se autoriza el gasto de 2.800 euros a fin de contratar el servicio de peritaje a valor de mercado, venta y alquiler de las parcelas de garaje municipales del edificio de Marienea. Bueno, entonces entiendo que el equipo de gobierno va a estudiar la posibilidad de venderlas o alquilarlas, como he propuesto en varios debates de presupuestos. El equipo de gobierno tiene que estudiar todas las opciones en aras a poner en valor el patrimonio municipal, esas y cualquier otras, evidentemente. Pero bueno, como era algo reiterado por mi parte en los diferentes debates de presupuestos, pues igual había tenido a bien entender el equipo de gobierno, pues plantearse la posibilidad de vender o alquilar esas parcelas, sin más. No, a bien tiene desde hace mucho. El problema es que aquellas también plazas tuvieron un costo cuando se compraron, diría que bastante elevado. Con lo cual hay que intentar actualizar el mercado y ver en qué costo tienen a día de hoy, si evidentemente son susceptibles de ser vendidas, si este consistorio así lo ve o no. Bien. Sí. Bye. Sí, en este último mes nos hemos encontrado con alrededor de 10 o más decretos de subsanación de discrepancias con Sidenor, acerca de los datos catastrales y bueno, en los distintos decretos no nos aparece, digamos, el resultado final o la disposición en sí, sino que se nos aplica un anexo que no aparece en lo que es el decreto. Por lo tanto, queríamos saber el resultado de las distintas subsanaciones que ha habido con el catastro y con Sidenor. Vale, Javi, bueno, recogemos como entiendo que detalle y os comentamos. De todas formas, los números eran, bueno, los podemos buscar, si no. Bueno, os puedo decir, algunos no hemos sacado todos, pero son más o menos alrededor de 10, 12 por ahí más o menos. Entonces, pues bueno, son el 3.753, por ejemplo, el 3.787, bueno, son más o menos, son similares prácticamente. Besterik, hurrengo puntua mesedez. 3. 2016ko kontu orokorrean txertatutako urteko kontu bateratuen ikuskapenari buruzko txostenaren kontu ematea. Honi buruz, zer esanik, hurrengo puntua mesedez. 4. Egoki bada, Apoko H area Uriarteko 6. partzela onespenen, lizentzien eta baimenen etetetik salbuesteko eskabidea ezestea, zeina 2017ko ekaineko ohiko osoko bilkurak onetsi baitzuen etorkizuneko Aporen aurrerakinarekin lotuta. Bai, berbeda aldez horretik, ustegabeko horik edo egun ez daiten, argitzea, bozkatuko dugune izango da, desestimación sí o desestimación no. Creo que está claro, o abstención, evidentemente. Desestimación sí, desestimación no. O sea, desestimamos la solicitud o no desestimamos la solicitud. Digo porque esto a veces puede dar pie a error y para que nos quede claro, ¿vale? La solicitud, evidentemente, del proponente, ¿vale? Ederto. Sergio. Pues mira, basándome en las razones que dio usted, señor alcalde, en el pleno de junio del 17, para aprobar la suspensión, pues la verdad que no veo ningún argumento para levantar la suspensión esta hora. O sea que yo voto a favor de la desestimación. Cierto. Pepe. Abstención. Basauri bai. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que desestime.
Fundamentalmente porque nosotros no planteamos que haya ninguna ampliación en la zona de Uriarte en ninguna de las casas. Eso ya lo planteamos anteriormente y además que habiendo hecho con la suspensión como se ha hecho cautelar y tal, creemos que no hay argumentos en estos momentos como para levantarla. Vamos. EH Bilduk, A2. PSEK. Abstención. Y sí quería comentar una cosa que me sorprende bastante. Nosotros nos vamos a abstener porque no conocemos exactamente cuál es el proyecto, pero lo mismo que dije en comisión, lo del levantamiento de más casas en la zona Uriarte, no sé de dónde sale, pero bueno, si lo dices, será así. Pero nos estamos basando en informes técnicos, donde en la comisión ya lo dije, el informe técnico no tenía ningún problema en el levantamiento de la suspensión, y que es muy lícito tener un criterio político de desestimarla, pero bueno, para que luego pensemos que hay otro tipo de dictámenes que son también criterio político, pero nos ceñimos al criterio técnico. Bueno, criterio técnico no debería ser criterio, evidentemente, a los informes técnicos, y me sorprende bastante que teniendo un informe favorable donde estas dos licencias no incurren en ninguna modificación ni del plan general que se está ahora ni del plan general futuro. Desconozco, repito, el proyecto, porque a la oposición no se nos presenta, solo se nos presenta cuando hay un tipo de esto que hay que probar en pleno. Las demás licencias no sabemos que hay una suspensión cautelar y ya está. Simplemente comentar lo mismo que comenté en la comisión, que a favor con un dictamen a favor de los técnicos se deniegue la desestimación, el levantamiento de suspensión, sin más, que valga luego para todo, Luego no digamos que nos agarramos siempre a los dictámenes técnicos. Bai, EJ. Bai, bueno, sí que es verdad que hace ya unos plenos se acordó en este pleno, creo que por unanimidad, algunos de los concejales ya lo ha comentado, la suspensión temporal de cualquier licencia o cualquier autorización ante el trabajo que está haciendo con el PGU, que se está elaborando ahora, se está redactando ahora. Y ante eso pues hay una propuesta, un preproyecto, dos preproyectos realmente, este punto y el punto siguiente, en los que se nos solicita levantar esa suspensión. Sí que es verdad que por la parte técnica, si piden construir unas casas en una zona determinada del municipio, pues técnicamente los arquitectos e ingenieros del municipio, del ayuntamiento, no ven ningún problema. Lo que nosotros sí creemos es que, después de 20 años de posibilidad de llevar o desarrollar un plan o un proyecto en esas zonas, en esos ámbitos, creemos que ahora mismo pues no hay una urgencia y no aporta un interés general al municipio en el que ahora mismo tengamos que levantar esas suspensiones temporales, como bien hemos dicho. Temporales porque creo que son durante un año, entonces ahí se volverá a valorar, para que no se creen, sobre todo, pues malos entendidos en calificaciones o clasificaciones que se puedan ir proponiendo en la elaboración del plan general. Entonces nosotros creemos que ahora mismo esto pues no aporta o no tiene un interés, no aporta un interés general para Basauri, para los vecinos y vecinas de Basauri, y no creemos que es adecuado pues ahora levantar cualquiera de estas suspensiones. Urdanguk A2. Ondo. Hurrengo puntua, mesedez. Bost. Egoki bada, A4 jarduketa sistematikoa lizentzien etetetik salbuesteko eskabidea ezestea. Zeina 2017ko ekaineko ohiko osoko bilkurak onetsi baitzuen etorkizuneko aporen aurrerakinarekin lotuta. Bai, Sergio. Gai beraren gainean da, baina berdin. beste bat izan, baina Berdin lehen bezala, A2. A2. Pepe. Sí, yo también me voy a abstener en esta solicitud. Así como la primera igual podía tener alguna mayor justificación por parte del equipo de gobierno, porque sí que luego en la tramitación del plan general podía haber variaciones como en la parcela mínima o en la edificabilidad, ¿no? Que se puede edificar con una parcela más amplia que lo que se propone en el sector H. Claro, esta segunda propuesta no deja de ser más que una actuación de sustitución que propone sustituir un inmueble por otro. Y sí que es cierto que la propuesta del equipo de gobierno, que era la A, luego la D, yo por lo que he mirado entiendo que dejaba como consolidado lo que ya había, es decir, cuatro viviendas, que es lo que hay actualmente.
no impidiendo, pero sí que ya que generando una pauta en una zona pues que es de un interés de desarrollo. Entonces, me voy a abstener pues porque entiendo que todavía queda la fase de aprobación inicial y la fase de alegaciones, pero entiendo la preocupación en este caso, ya que también se dice que esta gente igual lo propone tarde, también igual el plan se va a revisar tarde y seguramente igual también se apruebe tarde, porque seguramente igual esta legislatura no se apruebe. Pero bueno, puedo entender la preocupación aquí en este caso, eso de una zona que es en el centro del municipio, pues que la opción actual del equipo de gobierno es consolidar cuatro viviendas. Entonces, bueno, a ver cómo queda la fase de alegaciones y la propuesta del equipo de gobierno. Abstención, bai. Basauri, bai. Bueno, nosotros creemos que no hay que aprobar. Entonces, ¿pero por qué? Por dos razones. Una, en la comisión se comentó de que aún no había un acuerdo con todos los vecinos y incluso, aunque habría habido acuerdo con todos los vecinos, pedíamos mayor información. Si la razón que se hacía el retirar esa casa iba a suponer un aumento, algún beneficio social para el pueblo. Es decir, si va a haber más aparcamientos debajo, si va a haber más casas, cuál es la razón. Pero en el proyecto no se no, por lo menos yo no lo vi cuando me enseñaron el proyecto, o no me supieron explicarlo. Bai, Bilduk. Ha comentado Asier que con este, pues, que son 20 años y tal. Con el plan general llevamos 4 años ya encima de la mesa. Cualquiera sabe que cuando empieza el avance hay una suspensión de licencias. No entendemos por qué en 4 años no han dicho nada y ahora de repente en la suspensión de licencias entra esta petición. Por eso es nuestro no. O bueno, nuestro A2 a la desestimación. Porque esto ya lleva 4 años. Desde la anterior legislatura que se empezó el plan general lleva ya 4 años encima de la mesa. Entonces, no lo entendemos. Y como bien ha dicho Gobi, encima es un proyecto que todavía está, pues eso, hablando con los vecinos y tal, y es construir sobre algo construido, que tiene vecinos, dueños, y está un poco en almidones. Entonces, pues por ahora A2 a la desestimación. Cierto. PSE. Abstención. EAJ. Ez da ez berriro esango lehen esandakoa. Nik uste dut bai beste alderdikide batzuk lehen esandakoa errepikatu egin dabe eta horren gainean mantenduko gara. Eta apur bat lehen esandakoa horren bebai balio da, orduan baietza. Ederto. Sí, Gaby, ¿algo más que aportar? No, una puntualización, que bueno, el avance lleva desde julio. No lleva 4 años, lleva desde julio. Estaban los estudios preliminares, pero no entraban en tanto detalle. Hurrengo puntua, mesedez. 6. Egoki bada, Soloarteko udala parkalekuak erosteko aukerarekin alokatzeko baldintzen agiriaren 5. luzapena onestea. Bai, Sergio. A2. Pepe. Sí. Basauri, bai. Nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra de esta prórroga porque digamos que es un voto de queja, ¿no? Un voto de queja en el sentido de que en el año 2016, en noviembre, nos encontramos con 101 parcelas libres. Ahora nos encontramos con 99 parcelas libres. Seguimos generando una prórroga sobre un pliego de condiciones e incluso hablando con Videbi, en este año no ha habido ni tan siquiera anuncios en prensa en busca de la promoción de que se alquilen esas parcelas. Por lo tanto, entendemos que no hay una postura real de búsqueda de salida de esas parcelas y entendemos que algo se tiene que hacer, por lo tanto votamos en contra. Bai, EH Bilduk. A2. PSEk. Nosotros vamos a votar a favor y agradezco también a Basauri Bai que se una a la propuesta que hicimos en el Consejo de Videbi de sacar adelante estas parcelas, ya sea haciendo más publicidad, ya sea haciendo programas para un sector específico de la población
Y bueno, como comentamos en Comisión de Hacienda, el presidente me dijo que no pasaba nada por aprobar esta prórroga si luego buscamos algún tipo de proyecto, algo que pueda salir adelante que se puede cambiar. Pero que bueno, que agradecida a Basauri Ibai que se una a la propuesta que hizo el Partido Socialista. Cierto. EJAC. Pues, bueno, nosotros vamos a votar a favor, obviamente, pero lo que no entendemos es el voto crítico o de enfado si realmente lo que estamos hablando es de promocionar y que salir al mercado o promocionar de alguna manera la posible venta o alquiler de las parcelas, que hay que decir también que en el 2017 hay 114 parcelas alquiladas también, ¿eh? También se puede ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Entonces, lo que no entendemos es que ahora mismo creemos que es la mejor opción para ir recuperando pues lo que nos han costado el adquirir esas parcelas, y hasta la fecha yo creo que es la opción que hay, creo que es hasta el momento la mejor opción. Y puede ser crítico, pues como bien se ha dicho, pues la promoción o, no sé, el sacarlas al mercado de alguna manera más apetecible, más atractiva para que se muevan más. Pero otra cosa es, bueno, pues que el expediente o el expediente de contratación para el arrendamiento y opción de compra de las parcelas, pues, hombre, estar a favor o en contra de eso en concreto. Pero bueno. Ederto. Hurrengo puntua, eskarak eta galderak. Bai. Sí, bueno, lo primero, felicitar el año a todos los presentes. Y luego los Reyes Magos para el alcalde. Tengo aquí un par de preguntas. La primera es, ¿cuándo va a llevar a pleno la aprobación del PERU? ¿Hago la segunda o espero? Bueno, pues... Puedo responder ahora, el pleno que viene, pues llevaré el pleno cuando sea prudente llevarlo. Y primero pasará por comisión, donde tendrá que tener un trámite, que habrá que dar en comisión resultados, digamos, oficiales de la consulta y más cosas, y bueno. Entonces, ¿cuándo va a llevar el alcalde a comisión del Perú? Cuando sea prudente. No es prudente, no. Y la segunda es... No, acabo. Y la segunda es... Quería preguntar por el estado del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de Bilbao Ría 2000, en la cual se daba la razón a Bilbao Ría 2000 y que el ayuntamiento tenía que pagar la deuda anteriormente firmada. Entonces, a ver cómo está, si se sabe algo. Sí, estamos en los 100.000 euros y les tenemos que pagar efectivamente los 100.000 euros. O sea, que ya hay sentencia... Sí. Pues... Sin costas, sí. O sea, que tenemos que pagar los 100.000 euros. Sí. Y seguramente el resto. Igual. Pues eso veremos en cualquier caso. Vale. Yo repito, el ayuntamiento en cualquier caso nunca se ha negado a asumir sus obligaciones. Lo que entiendo que ha hecho es velar por el interés de este municipio, simplemente. A partir de ahí pleitearemos con quien haga falta, aunque siempre es mejor no pleitear y llegar a acuerdos cuando se pueda. O sea, que a Europa no vamos, ¿no? O a la ONU. Vale. Ok. Besterik. Bueno, por llamarlo de alguna manera, en el Olentzero ha habido una bajada de animales y lo que queríamos saber si es que eso se ha notificado a Diputación. Por otro lado, también queremos preguntar qué ganadero ha sido y de dónde han traído los animales, ¿no? Si son todos de la misma explotación ganadera. Y luego, si estos mismos, las explotaciones ganaderas tienen un REGAN, que es un número de registro. Entonces, si se ha controlado, si tenía ese número de registro. Y luego, como ha habido, yo creo, en función de las quejas que ha habido y tal, y ahora con esto, más lo que pasó el año pasado, creo que sería prudente que en el ayuntamiento se llevaría a cabo una normativa sobre el tema de los animales, ¿no? Como en su día hubo, luego se ha hecho para atrás, entonces que creo que es conveniente que se planteó que haya una normativa de animales. A ver, voy a intentar contestarte alguna de las cosas, porque realmente, empezando por detrás, por el final, realmente quejas no tenemos registrada ninguna queja.
Joder, pues entonces han salido en Pero es que Facebook. han hablado contigo, pero que no tenemos Facebook, registrada en ninguna Facebook queja. han salido, Ah, públicas, son públicas, ¿eh? no, a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. O sea, no tenemos registrada ninguna queja. Vale. ¿Vale? Bien. En cuanto a notificar a la Diputación la bajada de animales en el lenchero y demás, pues la verdad es que consultaré con la técnica responsable, pero, bueno, consultar con la técnica responsable. Y luego, en cuanto a la normativa de animales, que se retiró o no se retiró, realmente tenemos una normativa. Tenemos una ordenanza de animales, no de perros, de animales, en la que queda reflejado también pues un poco todo lo que, entiendo yo que quieres hacer relación a lo que dices, es decir, el respeto, conciencia social sobre los derechos de los animales, tenencia, convivencia con los animales, trato, higiene, cuidado, protección, transporte, atención sanitaria y demás. Si lo que estamos diciendo es ampliar eso o aportar algo más concreto a la ordenanza, como ya se te ha contestado también creo que en alguna de las comisiones, obviamente, pues no hay más que presentar en la comisión oportuna. En alguna comisión ya has debido de presentar alguna propuesta, propuesta oral creo, propuesta por escrito creo que no, pero propuesta, y se discutirá y se debatirá en la comisión oportuna. Sí, Perdón, sí que es verdad que hay un acuerdo plenario con distintas mociones del 2009 en la que sí se intenta conjugar un poco el patrimonio cultural de Basauri con la participación de animales en, por ejemplo, el Lenchero, San Fausto, en otra serie de eventos municipales. Pero, en cualquier caso, cualquier aportación que creáis para mejorar o crear otra normativa, especial, pues se recoge y se discutirá en la comisión oportuna. Bueno, lo que queda claro es que no... a las preguntas concretas que esto no me has contestado. Que no sepáis si se ha notificado a la Diputación, como es de recibo que hay que notificarlo, que no se controle si realmente hay un registro de los animales y de dónde es el ganadero. Esas preguntas te los digo para que me los contestéis, si no puede ser ahora, cuando puedan ser, ¿no? De dónde es y si todos los animales son de la misma explotación, todos esos datos. Yo creo que el Ayuntamiento tendría que contar con ellos y haberlos tramitado. Perdona, Bobby, pero es que estás afirmando cosas que no sabes ni tú si son reales o no son reales. Son reales. No, si se ha comunicado o no se ha comunicado, si hay datos o no hay datos... He preguntado, si eso he preguntado, no he dicho que sea eso. Pues Si tú entonces me no has dicho que no afirmes, sabes. perdona, pero no afirmes. Yo no he afirmado que no has hecho, he preguntado, que las preguntas no me has contestado. Y lo que te pregunto es si esas para que quede claro lo que te he preguntado, para que me contestéis cuando podéis. Está Nada claro. más. En aras a que queden claras las cosas, también se pueden preguntar antes y vamos recopilando la información. Pero como no se quiere y se te hacen las Cuando cosas hemos como se hace, en vuestro derecho, evidentemente, estáis y estamos de traer aquí preguntas sin avisar qué información queremos. Entonces, bueno, Cuando pues hemos recogido los nuestras datos mentes y, limitadas llegan a donde llegan, Bobby, Haríamos y por escrito, recuperaremos sí, la haríamos por información escrito, y, evidentemente, como todas las preguntas que se plantean en este pleno, las responderemos. Besterik, ez badau, urte berrian. Ez dago alde zaharretik sartutako galderarik. Baina aukera badago hori, en el reglamento orgánico de transparencia, gobierno abierto. Bai, alde zaharretik sartu behar dira galdera, eta galdera hori erantzuten da, epe baten barrun aurkezten bada, eta reglamentoa betetzen. Pero se plantea en el artículo 36, en el punto 2, también, aparte de los robos de preguntas a iniciativa, se presentarán ordinariamente por escrito. Dice que también podrán formularse de forma oral a discreción de la alcaldía, evidentemente, quien decidirá sobre su admisión o no. Evidentemente, comunicándolo antes porque no has leído todo a la alcaldía y valorando si es un tema que por su urgencia o por su actualidad merece la pena ser tratado en el momento. Ni te has dirigido antes porque no has leído todo lo que pone ahí. Sí, pero Es que seguimos una tónica general porque si no acabamos creando agravios entre vecinos y vecinas. Y la tónica general es, si evidentemente no se cumple eso y si antes no se avisa de que hay un tema que su urgencia aconseja tratar y no se hable antes, no se trata. he presentado en el pleno pasado, en el mes de noviembre, y en este pleno una pregunta registrada en el registro general y en el de noviembre
aduciendo que era una pregunta bastante genérica y faltaba concretar, he vuelto a presentarla ahora para este pleno, también registrada, y esta mañana, por SMS, 8 horas antes del pleno, se me comunica que no va a ser tratada la pregunta que he presentado, que he registrado. Y como entiendo que es un tema urgente, claro, si pudiese formular la pregunta, se vería la urgencia o no de lo que quiero formular, pues, pero es que así entramos en una dinámica que esto se sigue posponiendo y no encuentro soluciones a lo que quiero preguntar, y que creo que es de interés de todos los vecinos y vecinas de Basauri. O sea, que no es una cuestión personal. Ni este pleno ni yo somos nadie para coartar la libertad de los vecinos y vecinas a presentar preguntas, solo que se hace regular, para que se haga de una manera, con un plazo, intentando que haya igualdad entre todos los vecinos y vecinas. Pero es que de alguna forma, aunque tú dices que en el reglamento hay que leerlo todo, que sí es cierto, es cierto que queda a discreción de la alcaldía el que se pueda formular o no formular la pregunta. Lo que pasa es que entonces el reglamento orgánico de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana, pues queda un poco en el aire, ¿verdad? O sea, no, regula, simplemente regula, porque siempre tienes la posibilidad de tratarlo haciéndolo en plazo y de la manera que tienes que hacerlo. Es que yo repito, creo que no tenemos que establecer agravios entre vecinos y vecinas, y el mismo derecho que tienes tú tiene cualquier vecino, y también el mismo deber de cumplir unos plazos y unas formas de hacer las cosas. que la pregunta Simplemente. del mes pasado sí era genérica, y acepto. La pregunta de este mes, que es sobre el incumplimiento y no vigilancia de la normativa de hostelería de terraza, es muy concreta, porque además enumeran los artículos que no se están cumpliendo. No te refieres exactamente a nadie, a ningún establecimiento, ni donde se incumple. Pues entonces hay un error que hará que solventar. Está recogido. Sí, pero ¿cuándo has presentado eso? Esto está presentado el día 20 de Se responderá en el siguiente pleno, no creo que sea un tema en cualquier caso de urgencia. Es de urgencia porque hace referencia a un establecimiento que en este momento está cerrado, y puesto que se va a abrir a partir de enero con otros gestores, esto creo que sería una oportunidad muy buena para que el ayuntamiento corrija esta situación. De facto estás haciendo la pregunta, en cualquier caso te diré, presentes lo que presentes, se analizará, y las licencias son las que son, tienen la vigencia que tienen, y evidentemente el ayuntamiento tiene que hacer cumplir la normativa en eso y en otros casos. Pero es una trampa, me dices que no estoy haciendo la pregunta, porque todavía no hablo del local que es ni los problemas que tiene ese local de incumplimiento. Oye, esto no es un debate, de verdad. Ya. Esto no es un debate. Si quieres, preséntalo, presentes por escrito, lo volvemos a debatir en el pleno que viene. No sé si por miedo escénico y para... Recuerdo que ha habido una normativa, bueno, no, actos consumados no, o sea aquí... Hechos consumados. Bueno, yo creo que... A este hombre que tendrá que abrirlo dentro de los términos que marca la normativa y la legalidad, como cualquiera, y si no, pues el ayuntamiento tendrá que actuar. Pero la normativa no se incumple. Bueno, que está muy bien que a alguien le guste que haya terrazas estables o no, que este debate lo hemos tenido en este pleno, y a ti te puede gustar y a mí no, o al revés. Pero es que va sobre las terrazas en concreto. Bueno, no quiero el debate abierto. ya está, yo creo que no es el foro. Sí, ya veo. Bueno, besterik ez badau, ondo pasa. Urte berrion.